Alabado sea el nombre del Señor. Que el Señor continúe bendiciendo, hermanos. Antes de empezar, el Señor me decía ahí en el cuartico, me hacía recordar su palabra y me decía esto, que hagámonos esta pregunta. ¿Adoramos a Dios? Si decimos que lo adoramos, es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Es necesario. La palabra lo dice. Sí, Señor. Alabado sea tu nombre. Vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Y en Lucas vamos a ir al capítulo 23. Vamos a leer el versículo 32 y 33. Lucas 23, 32 y 33. Gloria a Dios. Amén. Lucas 23, 32 y 33. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Padre, gracias, Señor. Venimos ante ti en el nombre de Jesús, reconociendo que es la única manera, Señor, de acercarnos a ti, eterno Padre. Te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por habernos traído aquí para gozarnos contigo. Tu voluntad se ha cumplido y se cumplirá en nosotros, Señor. Gracias, mi Rey, por este privilegio de todos nosotros estar aquí. Que tu palabra que sea dicha por mi boca venga de ti, Padre, y que dé ese buen fruto a su tiempo para tu gloria, porque justamente tú te la mereces, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar? Aquí comienza la escena de la crucifixión del Señor Jesús. Cuando Pilato da la sentencia, porque el pueblo seguía diciéndole: crucifícale, crucifícale. Pilato se lava las manos, como sabemos, y da la sentencia. Y ahí comienza la escena del Señor empezando a caminar hacia el monte de la Calavera, de la muerte, donde iba a ser crucificado para cumplir la obra que el Padre le mandó a hacer. Pero en esa escena había dos personas, dos hombres, caminando junto con él para ser crucificados de igual manera. Y Dios, sabemos que Él obra en diferentes maneras, y Dios nos está hablando constantemente. El problema es que nosotros no vemos ni oímos muchas de las veces. Estos dos ladrones representan quién somos nosotros. Si empezamos a leer el versículo 32, dice esta palabra. Lucas 23, 32 dice: llevaban también con él, hablando de Jesús, ¿a quién? A otros dos, que eran ¿qué? Malhechores. Diremos nosotros: yo, criminal, jamás. Yo nunca he sido un criminal. ¿Cómo yo me voy a
yo voy a decir que yo soy como ellos. Hermanos, simplemente, la palabra criminal, malhechor, delincuente, solamente significa alguien que comete un delito, un crimen. Y un crimen representa en el diccionario violación de una ley. Ese es el ser un malhechor. Cuando viene alguien y viola una ley. Si no es a través de Jesús, hermanos, nosotros nacimos y morimos bajo el yugo de la ley. Porque la ley nos salva. Prácticamente si nacimos pecadores y si no es a través del Señor, morimos violando la ley. Morimos sin salvación. Estos dos malhechores, caminando con Jesús, representa el hombre sin el Señor Jesús y yendo a la muerte. Sabemos que todo hombre, dice la palabra, que nace tiene que morir. Amén. La escena comienza con estos dos hombres caminando con el Señor Jesús, representando a la humanidad, que ciertamente la humanidad nace y muere. Y en todo eso habían dos clases de personas. El judío, que representa el pueblo de Dios, y el romano, que representa a nosotros, los gentiles. Ahí habían gentiles y judíos viendo esta escena de dos hombres pecadores caminando con el Salvador del mundo hacia el monte para ser crucificados. Así estamos todos nosotros sin el Señor Jesús. Vamos a Efesios 2. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Bendito sea tu nombre. Efesios 2, 1 dice esto: y Él os dio vida a vosotros, hablando del Señor, cuando ¿qué? Estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos. La palabra delito es crímenes. Estábamos muertos en nuestros crímenes, en la violación de la ley y pecados. El acto. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estos hombres iban a ser muertos por sus delitos, porque quebraron una ley. Dice la palabra que no hay bueno en este mundo. No lo hay. No lo hay. Vamos a ir a Romanos 3. Versículo 10 a 12. Alabado sea tu nombre, Señor. Romanos 3, 10 dice esto: como está escrito. ¿Qué significa eso? Que está en la palabra. Dice: no hay justo, coma, ni aún uno. La palabra justo en griego es dikaios, que significa inocente en carácter o en acto. En otras palabras, no hay ningún inocente en esta tierra que pueda ser hallado. No hay ningún inocente de delitos, de quebrantamiento de la ley.
No lo hay. Todos nacemos bajo pecado. Todos. Sabemos que Dios es justo. Y al niño, a la persona que no tiene uso de razón para escoger, Dios es justo con ellos. Pero cuando llegamos a una edad que sabemos cómo escoger, ya somos juzgados. Y la única salvación, sabemos que es Jesús, el Cristo. Ni aún uno. No, el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos escoge, no nosotros a Él. Privilegio hermoso, privilegio que no tiene medida, no existe otro. Versículo 12. Todos se desviaron. La palabra desviarse es separarse, establecer una distancia. Todos nosotros, por el pecado, establecemos una distancia de Dios. Nos convertimos en malhechores. Nos alejamos de Él. A una se hicieron ¿qué? Inútiles. Esa palabra significa que nos destruimos, nos arruinamos, queriendo ser como Dios. Nos arruinamos, nos destruimos. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo ahora, como el hombre se destruye. Eso es lo que trae el pecado, la destrucción. Desde que el hombre empezó a pecar, en el huerto, cuando Caín mató a Abel, ahí empezó la destrucción. Y no ha parado. Y sigue empeorando. Y el hombre siempre quiere buscar una respuesta, una solución para la paz. Y sigue, y nunca viene. Se empeoran las cosas más todavía. Porque el que está en la puerta y llama, a ese no lo busca. Bendito sea tu nombre. Vamos de regreso a Lucas 23. Ya vemos la escena de estos dos malhechores, estos dos pecadores, cometieron un delitos, y van a ser sentenciados a muerte, junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que no hay ningún justo, todos somos malhechores, nacemos en el pecado, quebrantando la ley dada a Moisés. Dice el versículo 33, y cuando llegaron al lugar llamado de las calaveras, le crucificaron allí, hablando de Jesús, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Quizá hemos oído esta historia, sabemos que uno fue redimido y el otro se burlaba del Señor, le decía, bájanos de aquí. Pero ustedes saben que al principio no era así. Al principio estos dos malhechores, como todos nosotros antes, injuriábamos a Jesús, nos burlábamos de Jesús, no queríamos saber nada de Jesús. Hay dos evangelios que dictan esto. Vamos a Mateo 27, 38. Bendito Dios. Dios está presentándole la escena al pueblo, al mundo, de lo que, quién eran ellos con estas dos personas. Y nos habla hoy en día quién somos nosotros también. Mateo 27, 38 dice esto:
y después saltamos 44. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban, hablando del pueblo, que es ofender con palabras o obras. Pero mira lo que dice, también los ladrones que estaban crucificados con él. Son los dos ladrones al principio hacían lo mismo que hacía el pueblo. Ofendían al Señor hablándole, diciéndole cosas. Los dos. Vamos ahora a Marcos 15. Vamos a leer el versículo 27, 31 y 32. Marcos 15, 27 dice esto: crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. El 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los dos le injuriaban. Lo ofendían. Pero mira qué clase de palabras ofendían al Señor. Si eres el Cristo, bájate. Si tú dices quién tú eres, bájate. Haz el milagro. Queremos ver el milagro para creer. Hay veces que el pueblo de Dios comete ese error. Empiezan a pedirle al Señor demanda de señales. Señor, si no haces esto, no, me aparto de ti. Señor, si haces esto, de verdad voy a creer en ti. Voy a empezar a leer la palabra. Lo que estamos haciendo ahí, estamos ofendiendo a Dios. Lo mismo que hacían el pueblo y los malhechores en el momento que Jesús fue crucificado. Lo mismo. Lo hacemos, el pueblo de Dios lo hace. Lo hacemos. Alabado sea tu nombre. Yo he oído hermanos diciendo: bueno, si tú eres hijo de Dios, di esto, haz lo otro. En vez de solamente orar por el prójimo y esperar que el Señor haga su obra, empezamos a decir cosas ofendiendo al Señor. Lo mismo que hacía ese pueblo. Nos quejamos del pueblo y decimos cómo el pueblo, viendo los milagros de Jesús, lo ofendían. Hacemos lo mismo. La palabra lo dice: no hay bueno ni aún uno. No lo hay. Bendito sea tu nombre. Pero algo empezó a comenzar a trabajar en uno de los ladrones. ¿Qué es lo que comienza a trabajar en cada uno de nosotros? Amén. Algo tuvo que pasar a uno de los ladrones para que más adelante se diera de cuenta que el que estaba al lado de él era el Mesías. Vamos de regreso al capítulo 23 de Lucas. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti. Lucas 23, ya leímos el versículo 33, que dice básicamente que el Señor fue crucificado allí y habían dos malhechores, dos criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ahí ya el pueblo está viendo el panorama de la salvación. ¿Y quién eran ellos? Los malhechores. Lo están viendo. El Señor le puso ahí la escena para que se dieran de cuenta de lo que estaban haciendo y quién eran ellos. Pero mira lo que el Señor empezó a decir.
que empezó a cambiarle el corazón a uno de ellos. Dice que el versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor estaba intercediendo por esas personas en su sufrimiento, que no tienen, yo no puedo ni pensar el sufrimiento, lo que pasó al Señor. Estaba intercediendo por todos ellos, por las burlas, por las escupidas, por las cachetadas, por los latigazos. Le ponían vinagre para que tomara, arrancaban la barba. ¿Qué no le hicieron al Señor? Y el Señor ahí intercediendo por el pueblo. Entonces, uno de los ladrones empezó a oír eso y decir, wow, pero mira lo que este hombre al lado mío está diciendo. Y por lo que yo sé, no ha cometido ningún pecado. Está pidiéndole perdón, pidiéndole al Padre que perdonara al pueblo. Hermanos, y podemos decir, pero bueno, si el pueblo de verdad supiera quién era Jesucristo, no le hubieran hecho eso. Lo regreso y digo, el mismo pueblo de Dios hoy en día crucificamos al Señor en nuestros actos, en lo que decimos. No literalmente, pero eso es lo que estamos haciendo. Y el Señor ahí mostrando su amor y su misericordia por nosotros, intercediendo constantemente. Y nosotros que sí sabemos quién es Él, lo hacemos. Cometemos el delito. Seguimos leyendo. Dice que y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. No, los soldados que ayudaron a crucificar al Señor, cogieron los vestidos del Señor y echaron suertes para ver quién se ganaba eso, quién se lo llevaba. Eso hacían todos ellos cuando crucificaban a Él. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí? Preocupados por los bienes, ¿qué le podían sacar a Jesús materialmente? Que eso es. Quizás digamos, si eso supieran a quién le estuvieran haciendo eso, no lo hubieran hecho. Hermanos, hay hermanos en iglesias que van para los bienes, van para recibir solamente. Si no reciben, se van y buscan a otra iglesia, porque están para los bienes. Y estos son creyentes del Señor. Estaba toda esa escena formándose y la gente no se daban de cuenta qué estaban haciendo, qué estaba pasando. Y el Señor lo permitió que fuera escrito para que su pueblo lo entendiera. Bendito Dios. Versículo 35. Dice que, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvase a sí mismo, y este es el Cristo, el escogido de Dios. Vemos lo que la burla, qué clase de burla era. Era diciendo, sálvate, si tú dices que eres el Cristo, sálvate. Ese era el tipo de burla que se oía. Pero si lo hacemos nosotros, decimos, hay veces que decimos lo mismo. Señor, si tú eres Dios, haz esto. Señor, esto y lo otro, no. El Señor nos manda a pedirle con ruegos al Padre, con ruegos, derramándonos todo nuestro ser ante Él,
para que cuando Él venga y en su misericordia haga lo que le estamos rogando, la gloria se la lleva Él. 100%. No más nada. Alabado sea tu nombre. Dice que los gobernantes se burlaban, los líderes. Los líderes. Hay líderes hoy en día que se llaman líderes. Ese no es lo mismo. Bendito sea tu nombre. Versículo 36. Dice que ahora los soldados también le escarnecían. Aquí ya están hablando de los romanos, de los gentiles. Acercándose y presentándole vinagre. Le decían, toma, tienes sed, toma vinagrito. Le decía el Señor. Entonces el ladrón estaba viendo esto. Y veía que el Señor lo que hacía nada más era interceder por él. Mostrándole misericordia y amor. Es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día, hermanos. Empezando con el pueblo de Dios y después afuera. Misericordia y amor. Y eso es lo que hace que los que no conocen al Señor vean nuestro testimonio y digan, wow, aquí hay algo que no lo ve en otro lugar. Y ahí empieza la búsqueda genuina del Salvador. Versículo 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En otras palabras, si tú eres Dios, haz esto, haz lo otro. Si tú tienes el poder, haz esto, haz lo otro. Esos eran los insultos que se oían en esa escena. Una escena fuerte, sangrienta, pero tenía que acontecer para que fuéramos comprados a través de Jesús, derramando su sangre que conllevó a su muerte por nosotros. Versículo 38. Dice que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, para que nadie se confundiera. Habían los tres idiomas que estaban en ese tiempo ahí. Para que nadie dijera, no entiendo lo que dice. No. Decía, este es el rey de los judíos. En los otros evangelios dice el nombre completo. Si lo juntamos todos juntos, decía, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Lo especificaba bien clarito con nombre y de donde él venía. El ladrón, fíjate, él no oyó nombre, pero lo estaba leyendo en el título que estaba en la cruz. El ladrón leyendo quién era él, oyendo y viendo el testimonio de Jesús en la cruz. Ahí algo empieza a cambiar en uno de ellos. No especifica si era de la derecha o la izquierda, pero uno de ellos empezó a cambiar su corazón a través del testimonio del Maestro. Versículo 39. Dice así que, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba, o lo ofendía con palabras, le decía cosas, diciendo, ¿qué decía? Si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Oye, bájanos de aquí. Sálvate, haz el milagro. Si tú eres, en otras palabras, si tú eres el ungido, si tú eres el enviado de Dios, el Mesías, si tú tienes ese poder, bueno, hazlo. Eso es lo que hay veces que nos fallamos y empezamos a ofender a Dios de esa manera, mandándole el milagro como si lo merecemos. No, es si Él lo quiere hacer, para su gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Uno de los ladrones seguía con el corazón duro. Quería ver el milagro primero para después creer en Él.
Él quería ver que si Jesús lo bajara, se bajaran ellos, se desaparecieran y ahí sí iba a creer en él. Estaba demandando al Creador. Demandando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si nosotros somos los siervos de Él, ¿cómo vamos a estar demandando al Señor? Somos siervos, porque Él nos compró y ahora nos convertimos siervos, que significa la palabra, aunque suene dura, esclavos de Jesús. Eso es lo que somos. ¿Cómo el esclavo va a demandar a su Señor? Al contrario, el Señor nos demanda que amemos al prójimo, que nos amemos unos a otros. Eso es lo que nos demanda el Señor. Amemos al Padre sobre todo y nos amemos unos a otros. Ya estamos terminando. Dice, versículo 40. Respondiendo el otro, aquí ya le cambió el corazón al otro ladrón, porque aceptó quién era el que estaba al lado de él. Como nosotros un día tuvimos el privilegio de poder aceptar en nuestros corazones y decirlo con nuestra boca quién era el Señor. Dice esto, respondiendo el otro, le reprendió. La palabra reprender es tratar de corregir a alguien. El otro ladrón le dice que estaba burlándose del Señor. Oye, para estas cosas. Cálmate, ¿qué estás diciendo? Así es. Take it easy. Hold on. Diciendo, ni aún temes a tu Dios. Wow. Estando en la misma condenación, de repente este ladrón reconoció que Jesús es Dios. Y que Jesús fue condenado como ellos deberían ser verdaderamente condenados justamente. En otras palabras, que la condenación que Dios estaba pasando, la que la deberían de pasar de verdad eran ellos. El ladrón reconocía que él era pecador, que él sí merecía la muerte, pero el que estaba al lado de él, no. Versículo 41. Entonces dice la palabra nosotros. Y así lo tenemos que decir nosotros también. Todos nosotros. A la verdad, justamente padecemos. Reconoció que si él era pecador, el ladrón, que todos nosotros somos pecadores, que nacemos en pecado. Nacemos criminales de la ley puesta por el Señor a la humanidad. Porque no hay nadie ni uno, solamente el Señor Jesús, que la cumplió completamente. Juntamente padecemos, justamente. Porque recibimos lo que merecieron nuestros ¿qué? Hechos. Mas ningún, cero, nada, mal hizo. Ya ese hombre en ese momento fue salvo. Reconoció que era pecador, reconoció que no había esperanza para él y que el que estaba al lado de él era el Mesías.
Era el enviado de Dios, era Dios. Hubo un día en nuestras vidas, de los que ya hemos sido nacidos de nuevo, que reconocimos eso y lo aceptamos en nuestros corazones. Amén. Un día maravilloso. Guma Elisa. Versículo 42. Y dijo, ¿quién? Alabado sea el Señor. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ya lo confesó como el Mesías, como el que va a reinar por siempre y para siempre. Ya en ese momento ese hombre se convirtió en hermano. Ese hombre tuvo el privilegio de ser el primero, de ir al cielo a través de Jesús. ¿Qué privilegio? Ese ladrón ya sabía que él iba a morir, ¿verdad? Que ya no había esperanza, no había escapatoria para él. Él sabía que ya iba a morir. Él estaba suplicando al Señor que tuviera misericordia de él. Cuando le dice, acuérdate de mí. Es una súplica. Señor, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, Señor. No le dijo, ahora llévame contigo porque creo en ti. No dijo eso. Él no demandó. Él le pidió, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate. Bendito sea el Señor. El ladrón reconoció que solamente por la gracia, la palabra gracia es la ayuda inmerecida de Jesús, él tendría esperanza después de morir físicamente, entrar en los cielos, en la morada eterna. El ladrón, lo único que le quedaba era eso. Por eso le suplicó al Señor, Señor, acuérdate de mí ahora. Ahora que sí reconozco quién eres tú, acuérdate de mí. Y hermanos, esto el pueblo lo veía, el pueblo que estaba ahí lo estaba viendo y lo estaba oyendo. Ellos tenían que gritar, hablar alto para poder oírse unos con otros. Pero el que estaba abajo ahí lo oía. Y fue escrito para nosotros. Dice que la palabra, entonces Jesús les dijo, versículo 43, le hizo una súplica al Señor, y el Señor esto es lo que nos dice a todos nosotros. Entonces Jesús les dijo, de cierto, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que con su voz creó la creación, le dice esto a él, de cierto. Ustedes se imaginan cuando Dios dice desierto, se va a cumplir. ¿Ya? Te digo que hoy estarás conmigo, ¿qué? En el paraíso. Bendito sea tu Padre. Acordémonos cierto. La palabra paraíso, ¿se sabe lo que significa en griego? Edén. ¿Eso es lo que significa? Lugar de felicidad. Ese es la verdadera significado
de los cielos, del reino donde vamos nosotros. El cielo, el paraíso, es un lugar de felicidad eternamente. ¿Amén? Recordemos esto, hermanos. Jesús no lo mataron. Hay veces que cometemos ese error y decimos eso. Jesús no lo mataron. Él entregó su vida por nosotros. Por eso el versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entregó su espíritu. Para terminar, vamos a Juan 10. Versículo 14. Qué privilegio más lindo que ese ladrón, que ese malhechor. Juan 10, 14. Tuvo el privilegio de ser el primero de entrar al reino de los cielos. Wow. Su corazón fue cambiado y aceptó al Señor. Para terminar, el Señor dice esto en Juan 10, 14. ¿Están ahí? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y después dice el 16, aquí ahora nos incluye a nosotros, al gentil. Mira lo que dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Somos nosotros. Qué privilegio más lindo. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Alabado sea tu nombre, Señor. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Alabado y glorificado sea tu nombre, Padre amado. Hermanos, si en este día hay alguien que quizás nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador, como ese hombre que nunca cometió un delito, entregó su vida por ti y por mí, para que a través de ese acto de amor, de mansedumbre, nosotros ahora tenemos una entrada a un lugar que no es sufrimiento, que hay un lugar que solamente hay alegría y gozo. ¿Por qué despreciar el mejor regalo que el ser humano puede tener? ¿Por qué? ¿Qué hay de temer que solamente recibir ese regalo tan hermoso? El Señor nos llama, estamos aquí porque Él fue el que nos trajo. Sin darnos cuenta, decimos, ¿tenemos libre albedrío? Sí lo tenemos,
Pero sin darnos cuenta, a través del libre albedrío que tenemos, la voluntad de Dios se va a cumplir. Él es el Todopoderoso. Si estamos aquí es porque Dios lo quiso así. El Señor, hermanos, el Señor nos ama. Y nos ama tanto que dio a su Hijo, lo mandó a aquel mundo para que hiciera lo que hizo en la cruz. Ahora le hago esta pregunta al que no conoce al Señor. ¿Vas a seguir siendo el otro malhechor, el otro delincuente que no quiso abrir su corazón para el Señor? ¿O quieres ser el otro que reconoció, se arrepintió y le suplicó al Señor que lo salvara? El altar está abierto, hermanos. El Señor los ama. Amén. Que el Señor los bendiga. Bendito sea Dios. Si alguien necesita una oración, el altar aquí está abierto, hermanos. Necesitan orar por uno mismo o oración por un familiar, el altar aquí está abierto. El Señor quiere que le pongamos nuestras peticiones a Él y oremos juntos. ¿Tú sabes para qué? Para cuando Él haga el milagro, nos recordemos que se lo habíamos pedido y le demos la gloria a Él. El reconocimiento a Él. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Maravillosas son tus obras, Padre. Digno de recibir toda gloria y toda honra, Señor. Digno de recibir toda gloria y toda honra. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Bendito Dios, que se haga tu voluntad, mi Rey, en todos tus hijos, Señor. Sé tú, mi Rey. Gloria a Dios.